de Montecristi a Dos Ríos, la ruta de un rasgo americano identificador. Y justamente eso es lo que intento seguir, cuál es la ruta de ese rasgo. Y el rasgo es, ahora una especie de mala palabra, el empleo distinguidor o etimológico de los pronombres átonos no reflexivos de tercera persona, le, la y lo. Ahora voy a explicar eso. Para seguir esa ruta, les propongo ir del presente al pasado. Quizás algunos recordemos cuando nuestros profesores de lengua española nos enseñaban cómo realizar el análisis sintáctico de una oración y, en particular, cómo determinar los complementos verbales. En cambio, quizás sea más difícil recordar qué es un pronombre átono o una forma complementaria de los pronombres personales. Sobre esos llamados pronombres átonos y cómo los emplea José Martí en sus diarios de campaña, versa esta presentación. Yo les había preparado para ver en pantalla unos ejemplos para que nos pudiéramos familiarizar con eso, pero voy a tratar de resumirlos. Nosotros tenemos en la lengua española actual un subsistema que consiste en una forma él o ella, que si todos conocemos, que son las que usamos normalmente para marcar el sujeto de la oración. Él o ella miran la televisión, para poner un ejemplo, y cuando, en cambio, queremos poner otra función sintáctica diferente, como la de complemento directo o complemento indirecto, que son las que en la escuela nos enseñan cómo, qué es lo, o a quién o para quién, utilizamos lo y la para el complemento directo y, en cambio, le para complemento indirecto que responde a quién o para quién. Tendríamos ejemplos de tipo, leí un libro anoche y si le pregunto qué es lo que leí, me responde, bueno, pues un libro. Tendría además un ejemplo como vi una película anoche y si le pregunto qué es lo que vi, una película. Y tendría finalmente, si digo envié un mensaje a mi mamá y le pregunto a quién envié un mensaje, le tendría como complemento indirecto. Ahora, si yo quisiera sustituir esas estructuras por un pronombre, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, pues tendría que decir lo leí, en el caso del libro, tendría que decir la vi, en el caso de la película, o tendría que decir le envié un mensaje, en el caso de envié un mensaje a mi mamá. Porque justamente ese es el valor que tienen esos pronombres en la lengua española. Ahora bien, ¿sería posible que alguno de esos pronombres anteriores se usara con una función sintáctica diferente de la que le corresponde etimológicamente? Ya tenemos hasta ahora que lo y la obligatoriamente tienen que ser el complemento directo de una oración. Y le complemento indirecto. Ahora, ¿qué pasaría si uno de esos pronombres contaminara una zona de la lengua que no es la que le corresponde desde la perspectiva etimológica? Pensemos, por ejemplo, en un espacio como el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, específicamente el de las 8 de la noche, y en un caso como le esperamos siempre a las 8. Un caso de ese tipo, lo que debería suceder es que, ¿por qué emplear un le donde habría correspondido un lo o un la complemento directo, o más específicamente un lo masculino singular que por su carácter de término no marcado incluye también al género femenino? ¿Qué habría que pensarse? Bueno, ¿qué variables influyen en ese uso aparentemente novedoso? ¿Será más inclusivo desde una perspectiva de género? ¿Será más elegante o más respetuoso con el televidente? Probablemente, en el caso cubano en particular, esté asociado justamente con eso, con el tratamiento diferencial hacia el otro. Vamos a ver si esto puede comprobarse tan temprano como en el siglo XIX. Sea cual fuere la respuesta, lo cierto es que una prueba de que la lengua está en constante transformación, de lo cual ya era una prueba la obra martiana. Al examinar los diarios de campaña del apóstol, obtuvimos 301 concurrencias distribuidas en 181 casos del pronombre le, 84 del pronombre lo y 36 de la. Y se concluyó que las formas lo y la asociadas al complemento directo se empleaban siempre en esta función. Por lo tanto, esas no son objeto de mi investigación. En cambio, de la forma le se documentaban, si bien escasamente, 6 ejemplos como complemento directo, contrariamente a lo que debía corresponderle. Muy bien. Entonces, ¿qué puede colegirse de esas cifras? ¿Qué podemos inferir? Que está sucediendo en la lengua un cambio en curso que está haciendo que ese pronombre le conviva con los pronombres lo y la de complemento directo. Veamos ahora
lo que nos presenta Martí. Igual, les había traído esos 6 ejemplos para que los pudiéramos ver. Desgraciadamente no los podemos ver y tengo aquí uno a mano en el que dice: el general Guerra no le obedecería a Miró. En ese caso, el referente es masculino, igualmente un complemento directo, lo que hubiera correspondido sería un lo. En cambio, Martí utiliza un le. En relación con las hipótesis, habría que decir que por tratarse de figuras prominentes de la guerra que merecen un respeto, probablemente el uso del le obedece justamente a la diferencialidad, que es lo que está sucediendo en el español de Cuba actual. Para el español de América, por ejemplo, se ha documentado el uso de le como complemento directo en fórmulas corteses dirigidas a la segunda persona. Pues vamos al ejemplo del noticiero de las 8 o a otros casos como tengo el gusto de invitarles o encantado de saludarles hoy. De otro lado, se ha apuntado, por ejemplo, que lo que influye en ese uso es que el referente del que se habla cuando se usa ese pronombre sea masculino y animado, persona. Si vemos los 6 ejemplos de Martí, en todos los casos son persona masculina y además un referente que es singular, lo cual se corresponde con lo que se ha descrito. Ahora bien, hay un único caso que sería el que se aparta de la norma completamente, en que el referente de ese pronombre no es animado, sino inanimado y alude a la revolución. Hay un momento en el diario en que Martí dice: se le privará a la revolución del gusto. ¿Por qué aparece ese uso? En ese caso, al verbo privar, si le fuéramos a hacer un análisis sintáctico, no le podríamos determinar el sujeto. Pensemos en estructuras actuales de la lengua. A esto se le llama mesa, a esto se le llama micrófono, a aquello se le llama techo. En todos los casos se utiliza ese pronombre le, donde debió haber aparecido un complemento directo y obedece al rasgo de impersonalidad de la oración. Me gustaría además comentar otros usos lingüísticos actuales asociados a ese pronombre, en este caso ya en su función sintáctica prototípica, que es la de complemento indirecto. Igual, traí otros ejemplos en los que se veía qué cosa era, cómo se duplica ese complemento antes del verbo. Si yo quiero decir a mi mamá le compré una rosa, fíjense como en ese caso ese complemento aparece 2 veces. No solo aparece le, sino que adelante de ese le aparece otra estructura sintáctica que funciona igualmente como complemento indirecto. Si nos leemos la obra martiana, específicamente los diarios, su literatura de campaña, en todos los casos el uso es de esa manera, con lo cual Martí también se inscribe en lo que estamos viendo actualmente. Por último, pongo mi atención en un fenómeno que se está expandiendo actualmente y que creo que es muchísimo más natural porque lo hacemos y no nos damos cuenta, y es cuando tenemos, por ejemplo, un referente que es plural y en cambio utilizamos un pronombre singular. Por ejemplo, si yo le digo ahora a mis alumnos, le voy a dar la nota mañana, ¿ya? Ahí yo debía haber utilizado un les en plural porque estoy hablando de alumnos en plural. Y otra vez Martí es testimonio de eso. Por ejemplo, no sé qué le pasa a los presidentes, aunque en este caso quiero decir que más bien lo que hay es un discurso directo en el que Martí reproduce el discurso de Gómez, con lo cual habría que ver hasta qué punto Martí realmente logra representar ese rasgo. Como conclusiones, podríamos decir entonces, ¿de qué es prueba Martí? Martí nos presenta un escenario en el que conviven 2 subsistemas lingüísticos distintos. Por un lado, uno que es canónico, que distingue y que se apega a la etimología, y otro que no es canónico y en que se produce una interferencia funcional representada por el pronombre le, que penetra la zona del complemento directo. En relación con las causas de esa interferencia, habría que decir que la aparición del subsistema no canónico, en el que le no es etimológico, el texto martiano reafirma, por un lado, la prominencia de rasgos como el hecho de que el referente sea animado y que sea masculino, y por otro, el tratamiento deferencial o de respeto hacia el interlocutor. Las cifras demuestran, eso sí, categóricamente que el subsistema que predomina y sigue predominando en el español de Cuba actual es el distinguidor, el etimológico, a reserva de lo que ocurre en otros territorios como en la península ibérica. Los diarios de campaña de Martí, además de su valor histórico innegable, tienen una gran importancia desde la perspectiva lingüística por la posibilidad de extraer datos para describir el español de Cuba del siglo XIX y hacer la historia de la lengua que hablamos hoy. Muchísimas gracias.